Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, Un Refugio para el Alma, con Sandra Montes. Así mi alma se alegrará en el Señor, y se deleitará en su salvación. Salmos 35, versículo 9. Comenzamos. Hola, bienvenidos. Gracias a Dios por este día, por este momento que estamos aquí para dar un mensaje de salvación y exhortar a los oyentes, a los que nos están escuchando, a que busquen a Dios, que busquen de su Salvador, que se den cuenta que necesitamos a Jesús en nuestras vidas, que necesitamos de la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Creador. Y le damos gracias, Padre, por esta radio, mi Señor, que esperamos que los que estén escuchando, Padre, que esta palabra quede en su corazón y que dé fruto, y que la pongamos por obra, mi Dios, porque este es el fin de dar estos mensajes, mi Dios, que le conozcan, que vean la gran misericordia que usted ha tenido para nosotros y que usted quiere que todo hombre proceda al arrepentimiento para que sea salvo. Hoy le quiero compartir un mensaje que espero que lo entienda y pues que anunciemos, ¿verdad?, el Evangelio tal y como lo mandó Jesús. Primero déjeme le leo ahí 2 de Corintios en el capítulo 4, versículo 3. Dice: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire, esto lo estaba hablando Pablo a los corintios porque había falsos maestros que lo acusaban de predicar un mensaje anticuado. Pero Pablo les decía que no era culpa del mensaje o que no era problema del mensaje y menos de él, ¿verdad? El que estaba dando el mensaje, que era Pablo, sino que eran los oyentes los que tenían ese problema, que no habían creído y pues estaban en un error. Pero mire, vamos a ver que también no le corresponde ni a nosotros que anunciamos el mensaje, ni el mensaje, que claro que la palabra dice Dios que es sembrada y da fruto, ¿verdad? Cuando la sembramos y luego la regamos, entonces eso da fruto, pero Dios es el que da ese entendimiento, Dios es el que da ese crecimiento. Entonces, pues no depende ni del mensajero ni del mensaje, sino de Dios. Pero ciertamente Pablo les está diciendo esto de este mensaje, de este evangelio, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Pero Dios permite que este Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, Dios permite que Satanás haga eso en los hombres. Porque acuérdese que Dios es todopoderoso y Él es el que le permite a Satanás hacer las cosas, ¿verdad? Y
bueno, pues Satanás es el que se encarga de traer esa ceguera a los hombres para que no vean la verdad de Dios, ¿verdad? Y sigan en ese camino pecaminoso que al final, ¿verdad? Pues ese camino terminará terminarán en el infierno, ¿verdad? Y bueno, pues por esa ceguera no pueden ver la gran necesidad que tienen de un Salvador que los redima de sus pecados. Por eso toda la Escritura nos exhorta a dejar el pecado que trae como consecuencia la muerte, ¿verdad? Pero pues usted dirá, es que no entiendo lo que dice la Biblia, no entiendo, no puedo entender. Pero mire, no entiende porque sus ojos están cegados, tienen un velo. Pero si usted busca a Jesús, ¿verdad? Su necesidad de conocerle, de entender la Escritura, la Biblia, pues clame a Él y crea en Jesús, crea en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, y crea que Jesús es su Salvador y Redentor. No hay nadie más que lo pueda salvar de esa condenación. Mire, la mayoría de los que hemos creído en Jesús, tomamos la cita del Evangelio de Juan, el versículo 16. Todos nos aprendemos ese pasaje y predicamos ese pasaje, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? No enseñamos los siguientes versículos, ¿verdad? Pero, vamos a ver qué dicen esos siguientes versículos. Porque pues este pasaje está muy bonito, ¿verdad? Nos anima, pero ¿qué dicen los otros? No dejemos fuera a los otros, ¿verdad? Tal vez estén un poquito más severos, pero si hemos creído, como dice este versículo, ¿verdad? Que todo aquel que cree, pues debemos hacer lo que dicen los siguientes versículos. No nada más quedarnos con sino vamos a ver qué dicen los siguientes versículos. Mire, el 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, esto de creer en el nombre del Hijo de Dios no es otra cosa más que tener confianza en Cristo, en Jesús, que Él es nuestro Salvador. Pero también es un compromiso el que tenemos, el que adquirimos con Jesús, ¿verdad? Pero esto nos dará, el creer en Jesús nos dará una nueva naturaleza. Seremos nuevas personas. Y esto producirá un cambio, un verdadero cambio en nuestro corazón. Y así andaremos en obediencia a Cristo Jesús. Porque la obediencia la produce Jesús en nosotros, que le hemos creído, y quita de nosotros esa ceguera y nos da a entender
perfectamente su palabra. Cuando usted viene a Jesús y cree en Él, comienza a entender las profecías, todo lo que está escrito. Mire, toda la Biblia habla de Jesús. El plan que Dios tenía para redimirnos del pecado. Mire, ahí en Lucas, en el capítulo 24, en los últimos versículos, Jesús se les aparece a sus discípulos, ¿verdad? Y estos pues no lo creen, pero Jesús les dice esto. Fíjese lo que les dice. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea que todo lo que Jesús vino a hacer estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas. Si usted quiere ver cómo iba a padecer el Cristo, búsquelo en Isaías, en el capítulo 53, ahí habla de Jesús, del Cristo. Pero los discípulos no entendían, y eso que ellos leían las Escrituras. Pero cuando uno cree en Jesús, cuando uno empieza a leer su palabra, uno entiende perfectamente el plan de Dios, el plan que Dios tiene para este mundo. Pero mire, el evangelio que nosotros anunciamos es el mismo que Jesús encomendó a sus discípulos: el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Pero para mucha gente, para muchas personas, este mensaje no tiene ninguna importancia, no tiene sentido, no creen que necesitan ser salvados de sus pecados y siguen en sus vanas maneras de vivir, y solo les importa disfrutar de los placeres, de los deleites que les ofrece este sistema, el sistema que tiene este mundo. Pero cuando tengan que enfrentar el juicio de Dios, la ira santa de Dios, será demasiado tarde. Es ahí donde se darán de topes, ¿verdad? Verán que lo que se les predicaba, que el mensaje que se les anunció una y otra vez: arrepiéntanse, cambien su manera de vivir, lean la palabra de Dios, obedezcan sus mandamientos, esforcémonos por andar en sus caminos. Es ahí donde se darán cuenta que ya es demasiado tarde. Pero oramos para que Dios tenga misericordia de esas personas. Pero mire, no sé si usted conozca la historia de Jacob y de su hermano Esaú. Esaú fue el mayor, y a él, por ser primogénito, le pertenecía la bendición, la herencia. Pero él tuvo en poco su primogenitura. A él no le importaba ser el mayor, pero quería la bendición, pero quería la herencia, pero la despreciaba, la despreció, porque Esaú le vendió su primogenitura a Jacob, porque Jacob anhelaba, deseaba esa bendición. Pero cuando Isaac bendice a Jacob pensando que era Esaú, y después Esaú se da cuenta que ya no hay más, sí hay más bendición, pero la bendición que le dio Isaac pues no le gustó, ¿verdad? Porque le dijo: tú vas a servir a tu hermano. Y Esaú lloró y le decía a su padre: dame tu bendición y yo quiero ser el heredero, y no la consiguió. Demasiado tarde, porque no consiguió
la bendición que le correspondía como hijo primero. Así puede sucederle a las personas porque desprecian ahora el mensaje que se les da de salvación. Pero tal vez después deseen escuchar, tal vez después quieran saber de Jesús y va a ser demasiado tarde. Por eso nosotros ahora le exhortamos, le anunciamos este evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados para que usted venga arrepentido y deje su vana manera de vivir y comience a andar en los caminos de Dios. No es que creyó y ya sea salvo, no. Mire, la gente, bueno, yo no sé si usted o la mayoría de los cristianos no quieran obedecer la ley de Dios por malentender la escritura en la Biblia. Pero aquí Juan, en el Evangelio de Juan, está diciendo que si ha creído en Jesús, usted debe andar en la luz, haciendo obras buenas, hechas en Dios. Pero la gente que no cree anda en tinieblas, haciendo obras malas. Pero el que ha creído de verdad se aparta del pecado y se esfuerza por cumplir los mandamientos de Dios. Yo le he dicho muchas veces, la ley no fue dada para salvación, no fue dada para salvación, fue dada para que Dios les dijo, te doy estos mandamientos para que te vaya bien en la tierra que te voy a dar. Nunca les dijo para que fueran salvos, sino para que les fuera bien. Y Él les dijo, te recomiendo que escojas lo bueno, para que te vaya bien. Entonces, obedecemos la ley de Dios porque somos salvos, porque así damos testimonio de que le hemos creído a Jesús. Y Jesús les está diciendo que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés. Jesús vino a cumplir a la perfección la ley, lo que estaba escrito de Él en la ley, a cumplir las profecías que se habían dado de cómo iba a padecer, cómo Dios tenía ese plan para salvar a todo hombre. Pero ahí pone una cláusula: el hombre debe de venir arrepentido y convertirse a Dios y abandonar toda idolatría, abandonar toda fornicación, abandonar toda mala obra. Eso es lo que hace un verdadero cristiano, un hombre que de verdad ha creído en el nombre de Jesús. Yo le invito, de verdad, le exhorto, póngase a leer la Biblia, conozca, dígale a Dios que le dé ese entendimiento, que le dé ese discernimiento, ese poder entender las Escrituras, que le quite ese velo que le tiene cegado. Porque Dios, Jesús, cuando murió en la cruz, Él rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y así espiritualmente, todos los que creemos en Él, Él quita ese velo, quita esa ceguera espiritual para poder comprender lo que está escrito sobre Él. Y así Satanás ya no tiene poder sobre nosotros, aunque dice la palabra de Dios que anda como león rugiente a quien devorar. Dios tiene cuidado de nosotros, y solamente si Dios le da permiso, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Jesús, como lo hizo con Jacob, como lo hizo con Job, solamente si Dios le da permiso, Él puede actuar en su contra. Si no, no puede. Pero si nosotros estamos bien
armados, si nosotros tenemos bien puesta la armadura de Dios, Él no puede hacernos daño. Claro que vienen problemas, claro que vienen problemas, persecución, lo que usted esté padeciendo en este momento, pero recuerde que Jesús ha vencido todo esto. Por eso Jesús les dice: confiad en mí, porque yo ya he vencido todo esto. Si yo he vencido, ustedes también pueden. Dios no le va a probar más de lo que usted pueda soportar. Confíe en Jesús, en la obra que Jesús ha hecho a favor de nosotros. Y nosotros no pasaremos por ese juicio. Dios no va a traer su ira santa sobre nosotros, porque Dios ya descargó esa ira sobre Jesús. Nosotros solamente vamos a dar cuenta en el tribunal de Jesús de las obras que hemos hecho. Pero usted, cada vez que peque, venga arrepentido y pídale perdón. Y tratemos, esforcémonos por no estar practicando el pecado. Le animo y le exhorto: lea la Biblia y que este mensaje quede en su corazón y produzca fruto. Y yo le espero el próximo martes a las 10 de la mañana con un nuevo mensaje para animarle, para exhortarle que venga a Cristo, que le ame, que le obedezca, que no le busquemos por conveniencia para que nos dé riquezas, para que nos dé salud, porque todo eso Él sabe que tenemos necesidad de vestido, de comida, de techo, y Él no lo provee. Él provee todas esas cosas para los que confiamos en Él. Porque mire, mucha gente viene a Dios buscando riquezas, buscando que le dé muchos carros, que le dé muchas casas, que le dé mucho dinero. ¿Para qué quiere todo eso? ¿Puede habitar el hombre 2, 3 casas a la vez? No puede. ¿Puede manejar 2, 3 carros a la vez? No puede. ¿Para qué pedir tanto? ¿Para qué ambicionar tanto? Espero que haya leído el libro de Eclesiastés, de lo que le prediqué la semana pasada. Bueno, hasta aquí le dejo y que Dios le bendiga y que resplandezca esa luz en su vida y que Dios le dé ese entendimiento. Bendiciones, cuídese mucho y nos escucharemos la próxima semana, Dios mediante. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Un Refugio para el Alma con Sandra Montes. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.